Estados Unidos analiza este martes la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, prácticamente paralizado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Todo ocurre el mismo día en que se cumplen 3 semanas desde la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países, un acuerdo que sigue siendo muy frágil. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Donald Trump asegura que Irán le pidió la reapertura del estrecho de Hormuz lo antes posible debido a que está en estado de colapso. Teherán advierte que Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a otros países. El ejército israelí vuelve a bombardear el sur del Líbano pese a la tregua vigente. Beirut informa que 2 de sus soldados resultaron heridos, mientras el gobierno de Netanyahu asegura que su país no tiene ambiciones territoriales en el Líbano. Y en plena subida de los precios de la energía, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo, anuncia que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y la alianza OPEP Plus a partir del 1 de mayo para proteger su interés nacional. Estados Unidos estudia una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero según medios estadounidenses, el presidente de ese país, Donald Trump, no está satisfecho con la oferta. Trump aseguró hoy que Teherán está colapsado y que quiere abrir el estrecho de Hormuz, pero la realidad es que el tráfico por esa ruta comercial continúa restringido tras 9 semanas de conflicto. Washington acusa a Teherán de usar el estrecho como herramienta de presión económica, mientras Teherán rechaza las críticas y apunta directamente a Estados Unidos y sus aliados. Las consecuencias ya se sienten a nivel global. El suministro energético está bajo presión y las exportaciones del Golfo se resienten. Sobre la mesa están también las diferencias en torno al programa nuclear iraní, lo que impide que las partes lleguen a un acuerdo. Y analizamos ahora el tema con Luciano Zácara, analista del Medio Oriente y el Golfo desde Doha. Luciano, desde Estados Unidos, estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. ¿En qué consiste exactamente y qué implica una posible aprobación? Bueno, lo que está proponiendo Irán, evidentemente demandando o exigiendo que haya ciertas garantías de que no va a haber una agresión militar nuevamente en contra de Irán por parte de Estados Unidos, pero lo que está tratando de hacer Irán es también sentar un precedente acerca de quién va ahora a controlar el estrecho de Hormuz. O sea, lo que está poniendo sobre la mesa es no volver a una situación previa a la guerra, sino poner una situación en la que Irán recupere o tenga un nuevo rol en el control del estrecho y en su legitimidad a decidir quién tiene acceso al estrecho o no. Evidentemente, aprobar esto por parte de Estados Unidos es reconocer una situación de hecho que se planteó a partir del ataque del 28 de febrero que forzó a Irán a cumplirlo con lo que había prometido. Y es algo que evidentemente a Trump no le va a gustar o no va a poder aprobar porque dejaría por sentada una situación que generó militarmente. Luciano, en medio de este contexto, ¿cómo ves las afirmaciones de Donald Trump que asegura que el régimen iraní le ha informado de que está en estado de colapso y que quiere reabrir el estrecho de Hormuz? ¿Tiene sustento esa afirmación o es parte de la presión en las negociaciones con Irán? Yo creo que es parte de la estrategia negociadora de Irán, de Estados Unidos. Trump viene diciendo hace ya bastantes días, a través de su red social, que no se sabe quién gobierna en Irán y eso está tratando de usarlo como una manera de decir que las negociaciones, a las negociaciones donde se están llegando entre Estados Unidos e Irán es con un Irán que no tiene control sobre quién decide qué y con un liderazgo que está totalmente fuera de lugar, por lo cual es posible imponerle condiciones, cosa que hasta ahora no hay evidencia suficiente. Hasta ahora se ha demostrado que Irán ha tenido capacidad de respuesta, ha tenido capacidad de negociación e incluso está pudiendo utilizar el arma política del control del estrecho en una manera más efectiva que la que está haciendo Estados Unidos. Bueno, sin embargo, tras esas afirmaciones de Trump surgen preguntas sobre el papel de la oposición. ¿Está preparada para llenar un eventual vacío de poder en Irán? Yo creo que lo que se planteaba en un principio cuando empezó esta guerra, que podía haber grupos dentro y fuera del país que pudieran ejercer un rol para aprovechar esta circunstancia, este momento de presión extrema externa,
creo que ha quedado bastante diluido en este momento y no se ve, por lo menos con los informes que se tienen disponibles, que se haya generado una oposición interna suficientemente fuerte como para desplazar o como para poner en duda el control que tiene la Guardia Revolucionaria y la élite política iraní. Y sobre todo se ha desinflado mucho la oposición externa, los apoyos que tenía el Shah y su intento de ser protagonista en esta etapa de transición, por lo cual diría que en este momento el gobierno ha recuperado bastante más el apoyo que tenía al principio de la guerra, por lo cual diría que no hay una oposición en este momento que pudiera generar un cambio. Muchísimas gracias, Luciano Sácara, experto en Medio Oriente y el Golfo. Gracias. Buenas noches. Y mientras tanto, Israel ha vuelto a bombardear el sur del Líbano pese al alto del fuego vigente, que en la práctica no está siendo respetado por el ejército israelí y el movimiento pro-iraní Hezbollah. Previo a los ataques, Israel ordenó evacuar 16 aldeas al sur del río Litaní. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que su país no tiene ambiciones territoriales en el Líbano, y el de Defensa, Israel Katz, afirmó que la zona está recibiendo el mismo trato que Gaza. Tropas israelíes ocupan una franja fronteriza donde han demolido numerosas viviendas. Las operaciones israelíes en Líbano han dejado más de 2.500 muertos y 7.800 heridos. Y conectamos ahora con el periodista Joan Cabasés en Beirut para más detalles de esta información. Joan, ¿cómo se interpreta en el Líbano la postura del ministro de Exteriores israelí, que niega ambiciones territoriales frente a la continuidad de los bombardeos y la presencia militar en el sur del Líbano? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues son unas palabras que en Líbano se reciben con escepticismo y algo de desconfianza. Hay que recordar que estamos actualmente en la quinta invasión que Israel ha lanzado sobre el Líbano en las últimas décadas. Es verdad que en cada una de estas operaciones Israel ha vinculado la invasión con objetivos militares, pero en Líbano hay quien percibe que en Israel algunos dirigentes tienen el deseo o la pulsión de ampliar las fronteras de Israel, algo que ya ha sucedido, como cabe recordar, en Siria, o viene sucediendo también en la Cisjordania palestina. Vemos además cómo el gobierno de Israel suele defender la tesis de que está en guerra con Hezbollah y que no está en un conflicto con Líbano. Según esta versión, si no existiera Hezbollah, las relaciones entre Líbano e Israel podrían funcionar a pleno rendimiento, pero este es un argumento cojo, puesto que hay que recordar que Hezbollah y sus aliados tienen centenares de miles de seguidores en Líbano y que Hezbollah no es un ente externo a este país, con lo cual estos seguidores de Hezbollah no quieren por ahora tener relaciones con Israel. Bueno, y mientras tanto, Joan, el recrudecimiento de los ataques continúa, aunque haya un alto el fuego. ¿Qué ha sucedido sobre el terreno durante las últimas horas? Cuéntanos. Sí, hoy es el tercer o cuarto día que venimos viendo cómo en Líbano se registran alrededor de una decena de víctimas mortales a causa del conflicto, algo que por supuesto no se asemeja a lo que uno espera de un alto el fuego. En los últimos minutos hay medios de comunicación libaneses que hablan de un nuevo ataque en el sur de Líbano que habría matado a 3 mujeres. Una de ellas era una mujer embarazada, la otra era su hija y la tercera era una mujer que las estaba visitando. Y también hace escasos minutos el Ministerio de Sanidad está hablando de un segundo ataque también en un municipio del sur del Líbano que ha matado a 5 personas. 3 de ellas eran paramédicos que estaban precisamente llevando a cabo una operación de rescate. Hay que decir que desde el 2 de marzo las bombas israelíes han matado a más de 100 paramédicos en este país árabe. Por otro lado, hay que decir que Hezbollah está utilizando un tipo de drones para atacar a las tropas israelíes presentes en Líbano, que por el momento parece que Israel no sabe cómo frenar. Son unos drones que vienen importados o que se han utilizado hasta el momento en la guerra de Ucrania. Con estos drones, Hezbollah está pudiendo hacer daño a las tropas israelíes. Vimos el pasado domingo cómo mató a un soldado y dejó a otros 6 heridos. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros.
Los comentarios del canciller alemán sobre el desempeño de Estados Unidos en su guerra contra Irán han provocado la ira del presidente de ese país, Donald Trump. El lunes, Friedrich Merz dijo que el liderazgo iraní estaba humillando a Estados Unidos y acusó a Washington de no tener una estrategia en el conflicto. Este martes, Trump respondió en redes sociales, dijo que Merz cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear y afirmó que el canciller alemán no sabe de lo que está hablando. Si Irán tuviera un arma nuclear, dijo, el mundo entero sería tomado como rehén. Trump aprovechó para arremeter contra la gestión del canciller, diciendo que entiende por qué a Alemania le va tan mal económicamente. Y el rey Carlos III de Inglaterra concluyó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en el segundo día de su visita oficial al país. El monarca ha destacado la importancia de la larga alianza entre Washington y Londres en un momento en que las relaciones atraviesan tensiones, especialmente por la guerra de Irán. También ha defendido la unión entre Estados Unidos y Europa y ha advertido que los retos actuales no pueden afrontarse de forma individual. En ese contexto ha subrayado el papel de la OTAN y la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania, posiciones que no cuentan con un respaldo unánime entre los republicanos ni en la administración Trump. Inmediatamente después del 11 de septiembre, cuando la OTAN invocó el artículo 5 por primera vez y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo unido frente al terrorismo, respondimos juntos al llamamiento, tal y como lo han hecho nuestros pueblos durante más de un siglo, codo con codo, a lo largo de 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y otros momentos que han definido nuestra seguridad común. Hoy, señor presidente, se necesita esa misma determinación inquebrantable para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo. Según las autoridades rusas, un ataque con drones ucranianos desató este martes un gran incendio en una refinería de petróleo situada en la ciudad portuaria rusa de Tuapse, en el Mar Negro. Es el tercer ataque de este tipo contra la refinería rusa en menos de 2 semanas. El ejército ucraniano intensificó su ofensiva contra las infraestructuras petroleras rusas con la intención de interrumpir los ingresos de divisas a Moscú. Según el Kremlin, los ataques agravan la escasez mundial de petróleo, causando una desestabilización adicional. Los ataques ocasionaron grandes incendios y una importante contaminación atmosférica. Las autoridades rusas han pedido a los residentes que permanezcan en sus hogares. Y en Rusia, la popularidad de Vladimir Putin está cayendo. Algunas personas se atreven a hablar abiertamente de los problemas que enfrentan los ciudadanos rusos de a pie, como las restricciones en Internet, el aumento de los impuestos y una situación económica difícil. Una popular bloguera rusa publicó recientemente un video en el que criticaba muchos aspectos de la vida en ese país. Su publicación ha recibido millones de visitas, generando un amplio debate sobre hacia dónde se dirige Rusia. Vladimir Putin tiene un problema de imagen por una publicación con casi 30 millones de visualizaciones. Vladimir Vladimirovich, la gente te tiene miedo, los blogueros te tienen miedo, los músicos te tienen miedo, los gobernadores te tienen miedo, pero como presidente de nuestro país creo que no deberíamos tenerte miedo. Es un fragmento del vídeo en el que la influencer Victoria Bonia, con 13 millones de seguidores en Instagram, afirma hablar en nombre del pueblo ruso. En él denuncia lo que muchos rusos llevan tiempo comentando en privado y en redes: restricciones en Internet, problemas económicos y presión policial sobre las empresas. Solo omite la guerra en Ucrania, cuyas críticas han llevado a cientos de personas a prisión. Muchos rusos comparten las denuncias expresadas por la influencer. Desde el inicio de la guerra, medir la opinión pública en Rusia es mucho más complicado. Muchos temen las consecuencias de decir lo que realmente piensan. Pero incluso así, un centro estatal ha detectado una caída en la popularidad de Putin. Es la primera en 4 años de guerra. Un 67% de apoyo sigue siendo alto para un líder europeo, pero los analistas hablan de una tendencia a la baja. Para la mayoría de los rusos, la guerra ha dejado de funcionar como una especie de dopaje para Putin.
Su popularidad tuvo 4 grandes subidas, todas ligadas a diferentes conflictos. Pero cuando el efecto de la movilización militar se diluye, su apoyo cae y vuelven a pesar temas como la economía, la sanidad o la educación. La economía rusa tampoco va bien. Solo en el primer trimestre de este año, el déficit presupuestario ya ha superado lo previsto para todo 2026. En una reunión reciente, Putin reconoció la desaceleración. Las estadísticas muestran que, por segundo mes consecutivo, la actividad económica ha caído. En enero y febrero hubo una contracción del 1,8%. Otra señal de la debilidad del control del Kremlin es la subida del IVA a comienzos de año, mientras el gasto en la guerra sigue aumentando. Muchos pequeños empresarios tuvieron que cerrar por no aguantar la presión fiscal. Hasta aquí llegó mi empresa de construcción. La cierro. Se acabó el negocio. Déjennos trabajar. Solo queremos trabajar para poder mantener a nuestros 5 hijos. Este otoño hay elecciones parlamentarias en Rusia y el partido de Putin, Rusia Unida, parece perder apoyo. En una democracia occidental, el gobierno intentaría responder al malestar social. Pero en Rusia, las elecciones funcionan de otra manera. Las elecciones son, sobre todo, una prueba de lealtad para las élites regionales. Si entregan los resultados que se les piden, da igual si lo hacen ejerciendo fraude, presión administrativa o compra de votos, eso significa que siguen teniendo el control. De ahí que no sea probable que Putin ponga fin a una guerra que, según los expertos, es el origen real de los problemas rusos. Y ahondamos ahora en este tema con el periodista Ricardo Marquina, experto en política postsoviética. Ricardo, ¿estamos ante un cambio real en el nivel de apoyo a Vladimir Putin? ¿Qué genera esta baja popularidad del presidente? Hola, buenas noches desde Báltico. Desde luego estamos ante un cambio al menos de tendencia, porque hasta ahora era muy difícil ver a ciudadanos rusos hablar directamente de manera crítica con el gobierno. Es verdad que no se critica la guerra, esa es la gran línea roja, pero sí que estamos viendo cada día decenas, centenares de vídeos de pequeños empresarios que se quejan de que su vida es un infierno fiscal, un infierno de prohibiciones, un infierno en el que no pueden conectarse a Internet para vender sus productos, no pueden utilizar Internet para promocionarse y hace su vida empresarial imposible. Esto, en un país normal, sería algo habitual, gente quejándose de la situación de su gobierno. En Rusia, el mero hecho de quejarse es algo revolucionario, porque la queja te puede llevar a perder clientes, a perder tu trabajo y, en algunos casos, a la cárcel. Con lo cual, ver esta oleada, especialmente estos últimos meses, sobre todo, insisto, de pequeños empresarios, pues es muy significativo. Y, de hecho, el Kremlin se lo está tomando en serio. Están viendo que han calibrado muy mal la respuesta que están dando a la crisis económica y están intentando ahora recomponerlo. Pero de cara a esas elecciones en otoño parece ya quizás demasiado tarde. Bueno, Ricardo, ¿y qué ha pasado en el país para que blogueros, figuras visibles, importantes, se atrevan a criticar abiertamente al gobierno? Bueno, han pasado muchas cosas, sobre todo comenzó a comienzos de este año con una brutal subida de impuestos, con esas restricciones constantes de Internet, cierre de plataformas que luego los funcionarios rusos utilizan de manera hipócrita para decir a los ciudadanos rusos lo que no tienen que hacer. Plataformas como Twitter, Facebook, YouTube están prohibidas para los rusos, pero los funcionarios rusos las utilizan. Este tipo de cosas en su conjunto han llevado a muchos rusos que habían crecido en una cultura del Internet moderno, como conocemos todos, pues a plantearse ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener una vida digital normal? Y sumado a eso está la crisis, una crisis económica que es muy real. Rusia dice que hay una inflación del 5%, los servicios secretos suecos decían que eran del 15%, todo ruso que compre hoy día en cualquier tienda de Moscú sabe que está más cercano del 15% que del 5%. Con lo cual es esa represión en Internet por una parte, pero sobre todo la economía, lo que ha llevado a muchos rusos a decir que bueno, que algo está pasando, aunque, insisto, nunca se comenta la guerra como factor origen de esta crisis. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, por este análisis. A ustedes. Y vamos a la economía. Juliana González, hay cambios, ¿no?, en la OPEP.
Y fuerte. Se habla de un sismo en ese mercado y estamos hablando precisamente de la salida de los Emiratos Árabes Unidos, que por sorpresa anunciaron que se retiraban de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, este martes. Un anuncio que representa un duro revés para este cartel liderado de facto por Arabia Saudita y que llega en plena crisis energética global debido a la guerra de Irán. La salida de los Emiratos, uno de los principales productores de petróleo del mundo, se hará efectiva el próximo viernes 1 de mayo. Pone fin a 59 años de membresía. El país quedará con ello libre de las cuotas de producción de la OPEP. Los Emiratos se habían quejado antes del corsé de las cuotas en momentos en el que el mundo atraviesa la peor crisis petrolera desde los años 70 debido al cierre del estrecho de Hormuz. Algunos analistas creen que la salida debilitará a la OPEP y que esto podría causar más turbulencias en los mercados. Y precisamente para hablar de este tema, nosotros hemos invitado a Jorge Piedrahita, un economista, para entender el impacto de esta decisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle, ¿en qué medida puede esta decisión de los Emiratos Árabes Unidos aliviar el mercado del crudo cuando el problema actual es el cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial? En corto plazo, esta decisión no tiene absolutamente ningún efecto sobre el mercado de crudo. Esta es una decisión que lleva una construcción de años, en donde los Emiratos no estaban conformes con la asignación de las cuotas y en particular con la posición de Arabia Saudita, quien lideraba este cartel. Por consiguiente, creo que ellos es una decisión que habían tomado en su interés nacional hace algún tiempo y tal vez ahora encontraron el momento correcto para hacerlo. Recordemos que hace un par de meses los Emiratos dijeron públicamente que iban a revisar sus relaciones exteriores en función de que ellos tenían una queja en estos momentos, mediante la cual Irán atacaba infraestructura de los Emiratos y ellos consideraban que sus países aliados en la región no les daban suficiente apoyo. Por consiguiente, viene la decisión en estos momentos. Es un país, solo para tener estos números en claro, cuya cuota estaba alrededor de 3,5 millones de barriles diarios, estaba exportando solo 1,5 aproximadamente por el cierre del estrecho de Hormuz, pero es un país que tiene capacidad para producir cerca de 5 millones de barriles diarios. Sí. Y se va a liberar de esas limitaciones de forma tal que en el futuro va a incrementar, en la medida de lo posible, y en la medida que esta situación del estrecho de Hormuz se solucione, va a incrementar su producción. Es, creo, también geopolíticamente un triunfo para Trump, quien busca en el largo plazo tener un precio del petróleo más bajo y que también, recordemos que por una cuestión de filosofía, a los Estados Unidos no le es simpático que exista OPEC siquiera. Bueno, y esto que nos cuenta, ¿en qué medida afecta, por ejemplo, a los países importadores de energía, a los países latinoamericanos? ¿Ofrece algún alivio o seguirán golpeando los precios altos a las economías? Brevemente, señor Piedrahita. Sí, los precios altos es una función de la guerra y van a continuar en tanto y en cuanto no haya una solución de la guerra, y luego vamos a tener un proceso digamos, de acomodamiento que puede durar entre 6 y 12 meses por lo menos. Y aquí quiero hacer una pequeña predicción, que es, creo que el próximo país en salirse de la OPEC va a ser Venezuela. Señor Jorge Piedrahita, muchísimas gracias por estos análisis y seguiremos atentos a esas predicciones que usted hace. Gracias a ustedes. Y mientras tanto, en la ciudad colombiana del Caribe, en Santa Marta, un grupo de 60 países se reúne en una conferencia llamada Más allá de los fósiles. Se trata de la primera reunión mundial dedicada específicamente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El encuentro, organizado por Colombia y Países Bajos, agrupa a un conjunto de países que busca acelerar la transición energética ante las dificultades actuales de las cumbres climáticas de Naciones Unidas, donde las negociaciones suelen bloquearse. Aunque no es vinculante, la cita pretende impulsar compromisos políticos, planes nacionales y una mayor cooperación internacional en materia energética. El objetivo es reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles, en un contexto de creciente tensión en los mercados energéticos.
La ministra colombiana de Medio Ambiente, anfitriona del evento, Irene Vélez, señaló que el cuello de botella del estrecho de Hormuz pone de manifiesto que los fósiles son un factor de desestabilización y no de crecimiento. Escuchemos una parte de sus declaraciones. Esa dependencia no es casual. Es el resultado de un ordenamiento económico que reproduce la subordinación y la vulnerabilidad. Más grave aún, las guerras contemporáneas no pueden entenderse al margen del mercado de las energías fósiles. La actual guerra en Medio Oriente ha puesto en evidencia que el petróleo sigue siendo un factor de desestabilización global, también de las economías y no solo de la energía. Bueno, esto es todo en la economía por hoy, Silvia. Volvemos nosotros a las noticias de política y vamos con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió este lunes a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado en la vía panamericana, que dejó al menos 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador. Las relaciones bilaterales atraviesan una crisis. Petro insinúa que el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa busca que gane la ultraderecha en las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo. Y en República Dominicana avanza el juicio por el desplome del techo de una discoteca que mató a 236 personas el año pasado. Gregory Adames, que trabajaba en el Jet Set Club, testificó contra los dueños del establecimiento, afirmando que estos conocían el deterioro de su estructura mediante fotos y videos enviados por el ex empleado. El ex abogado de Diego Maradona irá a juicio junto a dos hermanos del legendario futbolista argentino por el control de las marcas vinculadas con su nombre. Se les acusa de un presunto delito de administración fraudulenta por haber perjudicado a los herederos en la gestión de esos derechos que generaban ingresos millonarios. Según la acusación, los hijos del astro argentino habrían sido excluidos de esos beneficios. Y aquí en Alemania los ambientalistas trabajan a contrarreloj para rescatar a una ballena jorobada que lleva más de un mes varada en la costa del mar Báltico. Es el 29º día que pasan tratando de conducir al animal hacia el océano Atlántico. El caso del joven cetáceo apodado Timmy ha conmovido a muchos alemanes en las últimas semanas. A principios de este mes, las autoridades creían que la ballena no podría salvarse y decían que había que dejarla morir, diagnóstico que provocó gran indignación. El último intento de rescate, financiado por dos empresarios, consiste en subir a Timmy a una especie de balsa especialmente acondicionada para trasladarla desde el Báltico a aguas más profundas. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.